El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelo aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, un nuevo día del Señor compartido. Ayer en la misa de jóvenes compartí un pequeño texto de una escritora, educadora infantil, Miriam Lucy Resende, y en esta víspera de un nuevo comienzo de ciclo lectivo, en torno a nuestros amigos más pequeños y más jóvenes, lo voy a hacer de nuevo, que habla de precisamente de este tiempo y de este mes que hemos comenzado. Me lo compartió una amiga y miembro de la comunidad, Raquel Fischer. Solo el que vive bien los agostos es merecedor de la primavera. Lo recuerdo bien. Fue cuando julio se fue, que un viento helado e insulso, que arrastraba todavía las hojas abandonadas por el otoño, me dijo algunas verdades. Me convenció de que el cielo empezaría a metamorfosearse de rojo, que el polvillo que levanta el viento enseña que las cosas no siempre permanecen en el mismo lugar y que, al final, hay que entender que solo se asientan cuando los remolinos se van. Fue cuando julio se fue que mi soledad me invitó a una conversación conmigo mismo y me habló de tiempos de esperas y me dijo que el ruido de los árboles tenía algo para decir sobre la aceptación. Y yo me quedé pensando cómo es que ellos, los árboles, aceptan las estaciones al punto que, si los estremecen, también les florecen los brotes. Pero todo a su tiempo. Fue en agosto que descubrí que los perros locos son los gritos que no lanzamos al viento. Son los estremecimientos particulares que nuestra rigidez de certezas no nos permite encarar. El mes de agosto tiene mucho para enseñar, porque agosto es un mes jardinero. Es dentro de él, cuna del invierno, donde las semillas duermen. Aguardan su tiempo de brotar. Agosto es guardador de buenas nuevas, preparador de flores. Agosto es cuando Dios permite a la naturaleza traducir visiblemente el tiempo de las mutaciones. Mute, dice agosto en su mensaje de semillas. Acepte, dice agosto, como el viento frío que levanta el polvillo y enrojece el cielo. Comparta, dice agosto, abrigos, sopas calentitas, cafés con chocolate, abrazos apretados. Ellos también abrigan el alma y anidan el cuerpo. Distribuya sus afectos. El invierno es acogimiento, es tiempo de preparar septiembre y, de septiembre,
ya sabemos qué esperar. La explosión de colores que en sus más variados nombres vienen en forma de flores. Apreciemos agosto, lo recibamos con el feliz espanto de quien desafíe vientos, que desarregle y esparza las hojas, que levante los polvillos al aire. Acepte las esperas, pero vaya colocando las macetas en la ventana. Solo quien vive bien los agostos es merecedor de la primavera. Y así, justamente, esta dificultad que hoy se plantea muchas veces en nuestra vida y en nuestros agostos, nos invita hoy a compartir este texto, un texto que muchas veces hemos hecho parte de nuestra vida, de nuestra reflexión, un texto que también tiene como un antes que hoy quisiera, haciendo referencia también a un gran amigo, al padre Jorge Oesterhel, que hizo una reflexión en torno a esto. El texto dice que Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. ¿Qué es lo que hizo que Jesús hiciera? Fue precisamente la noticia de que Juan Bautista había sido asesinado en una fiesta donde un poderoso celebraba su cumpleaños, una fiesta seguramente de excesos, donde una joven bailarina lo sedujo y a instancias también de una venganza pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y como pasa precisamente en esas fiestas de desborde, de derroche, de pérdida del sentido de la vida, donde todo está como sobrado, donde lo que queda, los restos se tiran. Todo eso anidó en el corazón de Jesús. Y precisamente de esa fiesta se arma esta otra fiesta. Esta otra fiesta que ante todo tiene que ver con una multitud que tiene hambre. Verdaderamente algo importante saber en la vida es que podemos muchas veces elegir no comer, pero no podemos decidir no tener hambre. Esta evidencia está como en el corazón de la libertad humana, pero también tiene su límite inevitable. Tenemos hambre porque no podemos prescindir del mundo, no somos autosuficientes. La realidad está ante nosotros y no podemos evitar alimentarnos de ella. Por eso hay esa realidad que el Evangelio hoy nos comparte, nos habla de que todo eso, toda esa preocupación, era su primo, era alguien querido, era quien lo había bautizado, era quien lo había señalado ante los discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esas palabras han quedado impresas en nuestra vida y en la expresión de nuestra fe, tanto que en un instante, cuando Jesús se haga el pan que se comparte, vamos a cantar precisamente las palabras del Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, desde ahí Jesús nos invita una vez más a vivir y a celebrar esta fiesta de la vida
desde una lógica distinta, que no es la lógica muchas veces de esto que llamamos el sentido común, esa lógica que nos hace a veces ser como muy prácticos, tanto que los discípulos quisieron poner esa lógica, se hizo tarde, ya había que despachar, y a veces esa lógica la hemos tenido tanto en nuestra vida que lo único que se nos ocurre ante la necesidad propia, pero particularmente la ajena, es que cada quien se arregle por su cuenta, que cada quien haga lo suyo. Y en esa lógica es imposible que Dios pueda obrar. Venimos de hace días de compartir evangelio donde Jesús vuelve a su lugar, vuelve a su pueblo, a su patria chica, y dice, y todos es como que no se dejan sorprender, dice, ya lo conocemos, ya sabemos quién es, conocemos sus parientes, conocemos a su madre, a sus hermanos, ¿qué es todo esto nuevo? Y sin embargo, esa novedad que a veces implica lo que pasa dentro de nuestra vida y de nuestro corazón, cuando sabemos valorarnos y cuando sabemos aceptarnos los unos a los otros, es lo que Dios multiplica. Por eso, a lo largo de todo este tiempo, seguramente muchas personas, muchísimas, a lo largo y a lo ancho del mundo, pero aquí en nuestro suelo, aquí en nuestra comunidad, tratando de responder al hambre del otro, también han descubierto hemos descubierto un camino de crecimiento, porque cuando trato de responder al hambre del otro, también empiezo a descubrir cuántos recursos hay adentro de mi corazón, algunos no explorados, algunos no puestos en juego, y en eso, justamente, desde ahí, Jesús utiliza y nos llama a ser, como a los discípulos, nosotros mismos, partícipes de su plan de salvación, partícipes de esta fiesta donde precisamente desde lo poquito compartido por cada uno, no desde el exceso como en la fiesta de Herodes y como bien decíamos, en esas fiestas todo después termina tirándose. En esta fiesta, la del compartir de Jesús, no solo cada quien tuvo lo suyo, sino que, dice el texto del Evangelio de Mateo, se llenaron 12 canastas, 12 canastas. Se llenó precisamente aquello que simbólicamente en la teología bíblica eran las 12 tribus de Israel, todo ese pueblo mancomunado. Y entonces lo que se llenó dio como para empezar de nuevo. Que este compartir de todo este tiempo, de toda esta pandemia, de todo este tiempo de contagio, nos haga verdaderamente seguir llegando al hermano que más nos necesita en todo sentido, desde el hambre material hasta el hambre del afecto, del abrazo, del espíritu, de la palabra, de la escucha, de la mirada, para que justamente nadie se quede sin su pan y que podamos también llenar esas 12 canastas para comenzar este tiempo que también, como nos decía la autora infantil al comienzo, se explotará en una nueva primavera.